Cuando se trabaja con tuplas, y una vez introducido el concepto de tupla en Python, hay ciertas operaciones muy interesantes que pueden llevarse a cabo para simplificar el trabajo de creación y asignación de variables para un programador. Si a la izquierda de un operador de asignación hay una tupla de variables, entonces se puede asignar una tupla del lado derecho mientras tenga el mismo número de valores. Observen la expresión que figura en el recuadro. Algo como a, b del lado izquierdo es una tupla de variables. Si a esa tupla de variables le asignamos una tupla de valores constantes del lado derecho como el 3 y el 7, eso va a tomar el 3, lo va a asignar en la variable a y va a tomar el 7 y lo va a asignar en la variable b. Cada uno de los valores que conforman la tupla del lado derecho, de alguna manera, que veremos, se distribuye entre las variables que figuran del lado izquierdo. Y cada una de las dos queda valiendo lo que se esperaría, lo cual es muy útil en Python cuando uno quiere asignar varias variables en forma fija sin tener que hacerlo con una instrucción por separado a renglón seguido cada una de ellas. Esto vale incluso si del lado derecho hay expresiones que resolver antes de asignar. Por ejemplo, en el cuadro que se muestra debajo, si asumimos que la variable a vale 5 y tenemos una expresión de la forma x, y, z igual 2 por a, a más 1, y a menos 2, ¿qué va a hacer Python allí? Con a valiendo 5 va a resolver cada una de las expresiones que se encuentran en la tupla del lado izquierdo. Para el primer caso va a ser 2 por a, eso da 10. A más 1 da 6 y a menos 2 da 3. Entonces el 10, el 6 y el 3 que obtuvo en el miembro derecho se asignan en cada una de las variables del lado izquierdo por orden de aparición. X quedará valiendo 10, Y quedará valiendo 6 y Z quedará valiendo 3, que es lo que muestra el print que se muestra debajo. Observen que si del lado izquierdo de una instrucción de asignación tenemos una cierta cantidad de variables esperando ser asignadas, del lado derecho tiene que haber exactamente el mismo número de valores o de expresiones o de variables para asignar en las del lado izquierdo. La línea que está escrita en rojo, x, y, z igual a 2 por a, a más 1, provoca un error porque ahí habría un valor para asignar en x, otro valor para asignar en y, pero no habría ningún valor para asignar en z, y eso provoca que el programa se interrumpa, ¿sí? Si a la izquierda hay un cierto número de variables, a la derecha tiene que haber el mismo número de constantes, variables o expresiones para ser asignadas en las variables que están esperando en la tupla del lado izquierdo. Lo contrario provoca un error. El operador coma del lado derecho de una expresión de asignación se dice que empaqueta una tupla, y una sola variable puede apuntar a una tupla completa, como lo que estamos haciendo aquí. Esto ya lo vimos. T igual 14, 35, 23 hace que la variable t, esa sola variable, apunte o contenga o se asocie a toda la tupla constituida por esos tres valores. Las comas, actuando del lado derecho de la expresión, están agrupando esos valores para convertirlos en una estructura de datos, y el lugar de la memoria donde esa estructura de datos quedó almacenado es lo que se guarda en T. Pero si a la tupla de variables está a la izquierda de una asignación, la coma desempaqueta la tupla, hace al revés. Observen, supongamos que T es la misma variable que teníamos en el ejemplo anterior. T está asociada con la tupla 14, 35 y 23, o sea, T es una tupla. Y en este caso vemos y estamos seguros de que T contiene tres componentes, tiene tres valores. Si T es una tupla con tres valores, una expresión de asignación como la que se ve en esta línea, A, B, C igual a T, funciona perfectamente. Y en este caso, las comas que se encuentran del lado izquierdo le dicen a Python que los valores que vienen dentro de T deben ser desagrupados
o desempaquetados para ser asignados en A, en B y en C en orden como aparecen en T. Esa instrucción provoca que A quede valiendo el primer valor contenido en T, que es un 14, B queda valiendo el 35 y C queda valiendo el 23, que es lo que mostrarían los tres prints que se ven a continuación. Si las comas están del lado derecho, esas comas actúan agrupando los valores para convertirlos en una tupla. Y si las comas están del lado izquierdo, esas comas actúan desempaquetando los valores agrupados que vienen del lado derecho del operador de asignación. La única condición, repito, es que la cantidad de componentes que están contenidos en T, que en este caso es 3, coincida con la cantidad de variables que hay del lado izquierdo de la expresión de asignación. Si T tuviese 2 componentes en vez de 3, y acá hay 3 variables, eso provocaría un error. Y del mismo modo si T tuviese más de 3 componentes. El empaquetado y desempaquetado de tuplas en Python permiten realizar una conocida operación que más temprano que tarde los programadores necesitan llevar a cabo, que es la que se conoce como el intercambio de los valores de dos variables. Supongamos que tenemos una variable A valiendo 5, una variable B valiendo 8, y queremos hacer lo que se conoce como el intercambio o el swapping de los valores de A y de B. Queremos que A pase a valer 8 y B pase a valer 5, que intercambien los valores. La manera tradicional de resolver este pequeño problema consiste en utilizar una tercera variable a modo de variable auxiliar. El valor contenido en A se asigna en C, que es la auxiliar, con lo cual en este momento C quedaría valiendo 5. El valor de B, que es un 8, se asigna en A, con lo cual A pasa a valer 8 y C contenía todavía el 5 que estamos guardando. Y en la última línea, el 5 contenido en C, que lo habíamos resguardado allí, se asigna en B, con lo cual se cierra el ciclo de intercambio. Haciendo una cosa como esa, A y B intercambian sus valores. Y esta es la forma clásica de hacer este trabajo en cualquier lenguaje de programación. Pero en Python, con el mismo ejemplo inicial, A valiendo 5 y B valiendo 8, si quiero hacer el intercambio, obviamente podemos hacerlo con la forma que hemos explicado recién con variable auxiliar, pero también podemos hacerlo utilizando asignación de tuplas en forma directa, como se ve en el ejemplo. Estoy asignando en AB la tupla BA invertida a como la tenía originalmente. Y una asignación como esa provoca en Python el intercambio de valores de ambas variables, como explica este gráfico. En la instrucción A, B igual a B, A, primero se ejecuta el miembro derecho de la expresión, que es BA. Como esa expresión se encuentra del lado derecho del operador de asignación, se empaqueta la tupla. Se crea una tupla que contiene primero el valor de B, que es un 8, y luego el valor de A, que es un 5. Y con esa tupla empaquetada se procede a la asignación sobre las variables que se encuentran del lado izquierdo. Al asignarse la tupla empaquetada sobre el miembro izquierdo, las comas que figuran del lado izquierdo desempaquetan la tupla que se acaban de crear. La tupla empaquetada era de la forma 8, 5, y esos dos valores, al asignarse, se desglosan, el 8 se asigna en A y el 5 se asigna en B. O sea, en una sola instrucción, en el lado derecho se está llevando a cabo el empaquetado, y a la tupla empaquetada, en la misma instrucción se la desempaqueta del lado izquierdo. Y eso provoca el intercambio de los valores de las dos variables. Podemos verlo de nuevo a esto en PyCharm. Supongamos que, por lo pronto, recordemos lo que dijimos. Podemos asignar en T
una tupla compuesta por valores como 13, 45 y 67. Ahí la coma empaqueta la tupla y T apunta a toda la tupla. Y luego podemos, en variables como X, Y y Z, perdón, ahí puse una coma de más, podemos guardar T. Observen que en la primera línea T quedó asociado a una tupla de 3 valores y en la segunda los valores de T fueron asignados en forma desempaquetada en X, en Y y en Z. Si acá pedimos que se muestre por lo pronto cuánto vale la tupla y luego pedimos que se muestren los valores de las variables X, Z, Y, para hacerlo en orden. Y ahora sí Z. Y pedimos que esto se ejecute. Esta primera parte la puedo eliminar porque ya no está cumpliendo ninguna función. Si ejecutamos esto, podemos ver que efectivamente la tupla empaquetada T contiene los valores 13, 45 y 67, y eso como efecto de esta primera línea, y luego las variables X, Y y Z valen 13, 45 y 67 como efecto de esta segunda línea. La primera empaqueta la tupla y la referencia con T, y la segunda toma los valores de T y los asigna o los copia en X, Y y Z desempaquetando los valores. Cuando se trata de una instrucción de intercambio, por ejemplo, supongamos que A vale 5 y B vale 8, y ahora queremos intercambiar esos valores, como dijimos, siempre podemos recurrir a la clásica secuencia de intercambio y por efecto de la misma, lograr el intercambio de las tres variables que ahora podemos mostrar, el intercambio de las dos variables en realidad, que son las que quiero cambiar, A y B, así. Claramente si ejecutamos esto podemos observar, me faltó, tengo un paréntesis de más, vamos a sacarlo, y si ejecutamos esto, efectivamente vamos a ver que el valor, la variable A que inicialmente valía 5, ahora ha pasado a valer 8, y la variable B que inicialmente valía 8, ahora vale 5. Pero como les decía, lo mismo se puede hacer en Python sin recurrir a estas tres instrucciones y haciendo directamente un intercambio por asignación de tuplas, que sería algo como esto. Eso que ven allí equivale a las instrucciones de intercambio que visualizamos recién. Aquí ejecutamos el mismo programa y cuando lo hacemos podemos observar que otra vez la variable A que inicialmente valía 5 ha pasado a valer 8 y B que valía 8 ha pasado a valer 5. Esto quizás se puede entender mejor si mostramos lo que realmente está ocurriendo aquí. Esa instrucción compuesta en una sola línea en realidad es exactamente lo mismo que si hubiésemos desglosado en dos instrucciones, utilizando una tupla auxiliar en el medio. Creo que si hacemos algo como T igual PA, se entiende que T se está convirtiendo en una tupla cuyo primer valor es un 8 y su segundo valor es un 5.
Y si luego hacemos algo como A, B igual a T, creo que también se entiende por lo que dijimos recién de desempaquetado, que cada uno de los valores de T, en el orden que T los contiene, se asignan en las variables A y B por orden de aparición. Como el primer valor que T contiene es el de B, que es 8, ese valor 8 se asigna en A. Y el segundo valor que contiene T, que es A, o sea el 5, se asigna en la segunda variable del lado izquierdo, que es B. Y en este caso queda valiendo 5. Esas dos instrucciones son total y absolutamente equivalentes a la única instrucción que escribimos recién de la forma A, B igual a B, A. Es lo mismo. Y la explicación de por qué esta línea funciona es que se desglosa en realidad internamente en dos instrucciones como las que se están viendo en este momento en la placa. Vamos a analizar ahora algunos elementos en detalle más sobre el tipo STR que representa cadenas de caracteres. Como dijimos, en Python se pueden usar comillas simples o dobles para encerrar una cadena, pero la regla es que si se comenzó con un tipo debe cerrarse con el mismo tipo. Si empecé diciendo que nombre contiene la cadena Pedro y Pedro está delimitada con comillas del lado izquierdo tipo dobles, debo cerrar con comillas dobles. Y lo mismo si en provincia quiero asignar la cadena Córdoba, si abrí con comillas simples debo cerrar con comillas simples. Lo que no debo hacer es abrir una comilla de un tipo y cerrar con otro, porque en ese caso Python provoca un error. En términos de estilo, la recomendación es que un programador trate, dentro de un programa, de mantenerse consistente en todos los casos con una técnica o con la otra, y en la medida de lo posible no mezcle. O todas las veces lo hacemos con comillas dobles, o todas las veces lo hacemos con comillas simples, pero en general eso no va a provocar un error si se alterna. Lo que no debo es lo que se ve ahí en rojo: abrir con una y cerrar con la otra. Esto de que Python tenga dos maneras de delimitar una cadena de caracteres es útil cuando se quiere que una comilla, simple o doble, forme parte del contenido de la cadena, que a veces eso es necesario de realizar. Por ejemplo, si queremos asignar en la variable apellido el apellido O'Donnell, y observen que entre la O y la D hay un apóstrofo o una comilla simple. En Python es muy sencillo de resolver este tema, porque lo único que tengo que hacer es abrir comilla doble, escribir toda la cadena, incluida la comilla simple, dentro de ella, y cerrar con comilla doble al final. Y si lo quiero hacer al revés, también vale. Si quiero asignar en la variable autor algo como Anthony Tony Joari, pero Tony encerrado entre comillas, lo único que tengo que hacer es abrir toda la cadena con comillas simple, escribir lo que quiero escribir, incluidas las dobles, y cerrar con comilla simple al final. Eso es común en Python y por eso tiene doble cobertura en cuanto a apertura y cierre de cadenas. En Python y en otros lenguajes de programación que han tenido préstamo de sintaxis con respecto al lenguaje C y posteriormente el C++, se pueden utilizar en una cadena de caracteres combinaciones especiales de caracteres o de símbolos que se llaman en general, o se conocen en general como caracteres de control, o también caracteres de escape. Los caracteres de control se forman combinando el carácter barra, que ven aquí, en este momento encerrado entre comillas dobles, con algún otro carácter específico que uno tiene que conocer de antemano. Por ejemplo, una barra combinada con una N o una barra combinada con una T, entre otras posibilidades. Cuando Python encuentra una combinación de ese tipo dentro de una cadena, no necesariamente muestra en pantalla la barra y la N, sino que aplica, en respuesta a la aparición de ese símbolo combinado, a alguna acción especial en la pantalla o en otro dispositivo, típicamente en la pantalla.
O sea, un carácter barra n o un carácter barra t en realidad es una orden que se le está dando a Python para que produzca alguna acción en respuesta en la pantalla. Por ejemplo, si hacemos algo como print y entre comillas hola barra n mundo, entiendan que el carácter, la combinación de caracteres barra y n en Python es tomado como un solo carácter y el sentido del carácter barra n es provocar un salto de línea en el lugar donde aparezca. Si esa orden se la escribe así, el barra n provoca un salto de línea y en la pantalla lo que veríamos sería algo como lo que se ve a la derecha. La palabra hola quedaría en una línea, barra n provoca un salto, coloca el cursor en la primera columna de la línea de abajo y la palabra mundo se escribe al renglón seguido. Estos caracteres se pueden combinar. Si escribimos algo como print barra n mundo, cada barra n se entiende como un salto de línea. Eso provoca entonces dos saltos de línea y el resultado sería que la palabra mundo quedaría a línea de por medio de la palabra hola. Así como el carácter barra n provoca un salto de línea, o más de uno si se agrupan, el carácter combinado barra t provoca un tabulado hacia la derecha, o una sangría hacia la derecha, o más de un tabulado si se agrupan varios barra t seguidos. Y se pueden combinar el barra t y el barra n a gusto del programador. Observen que algo como print hola barra t mundo provoca un tabulado y la palabra mundo quedaría a unos 4 espacios de distancia de la letra A con que cerró la palabra hola. Dos tabulados, como se ve allí, provocarían que la palabra mundo quede espaciada a 2 tabs de distancia, o a 2 sangrías de distancia, y algo como hola barra n barra t mundo provocaría en ese orden primero un salto de línea y luego un tabulado, lo cual haría que la palabra hola aparezca en una línea, el barra n salta a la línea de abajo y queda posicionando el cursor en la primera columna, y el barra t provoca un tabulado para llevar la palabra mundo hacia la derecha, más o menos 4 espacios, como estamos intentando mostrar allí. Estos caracteres de control, barra t y barra n, son muy comunes en Python y en otros lenguajes, y se usan muy pero muy elementalmente para provocar algún mínimo control de formato en la pantalla de texto en la que se despliegan los resultados de un programa. Y el tema que viene es un tema un poco más técnico, pero conviene que se entienda correctamente antes de seguir adelante. Sabemos que el tipo str y el tipo tuple son secuencias inmutables. No se puede cambiar el valor de un componente individual de una cadena o de una tupla accediéndolo por su índice. Si tenemos la cadena S, la variable S asignada con la cadena hola, y luego entramos en el casillero número 2 para intentar cambiar el valor del casillero 2 por una R, ya vimos que esto provoca un error. El casillero 2 es el que contiene la L, y eso en Python no se puede hacer porque la cadena es una secuencia inmutable. Sin embargo, no se puede cambiar un carácter individual de un casillero individual accediéndolo por un índice, pero se puede asignar otra cadena completa en la misma variable, y esto cambia la cadena original entera por la nueva, y lo mismo vale para tuplas y otras secuencias inmutables. A ver si se entiende. Si yo tengo la variable S asignada con la cadena hola, y luego en la línea de abajo hago algo como S igual a hora, eso no va a provocar un error, eso funciona. Lo que finalmente termina valiendo la variable S es la cadena hora. Pero eso está reemplazando completamente la palabra hola por la cadena completa hora.
no individualmente a nivel de carácter, sino a nivel de cadena completa. Y esto quizás se puede entender mejor con un gráfico, como el que mostramos a continuación después de este párrafo. El efecto de lo anterior es que se crea una nueva cadena llamada hora, o valiendo hora. La variable S deja de referir o apuntar a la cadena hola y pasa a apuntar a la nueva cadena hora. Hola se pierde, ¿sí? Y Python la destruye, la libera de la memoria si ninguna variable la está apuntando. Este gráfico intenta explicar la situación. Observemos la línea en rojo. En esa línea dice S igual hola. Y a la derecha mostramos una flecha indicando cómo se ve la memoria después de esa asignación en el instante número 1. Lo que tenemos es que S está asociada con la cadena cuyo valor es hola, la H en el 0, la O en el 1, la L en el 2 y la A en el 3. Eso es lo que en este momento está valiendo la cadena S. Pero si después en la línea de abajo hacemos algo como S igual hora, en el momento número 2, ¿qué ocurre allí? Como respuesta a esta instrucción azul, se crea en memoria otra cadena que es esta de acá abajo llamada hora, y a esa cadena, la dirección de memoria de esa cadena, se asigna en la variable S. La variable S hasta ese momento, como se ve aquí arriba, estaba afectada con la cadena hola. Pero a partir de la línea azul, se crea la cadena hora y S deja de referir a la vieja cadena hola y pasa a apuntar a la nueva cadena hora. A partir de ahí, S está valiendo la cadena hora y la vieja cadena hola está suelta en la memoria sin ninguna variable que la tenga asignada o sin nadie que sepa en qué dirección se encuentra esa cadena. ¿Qué hace Python cuando descubre que una secuencia de valores como una cadena ha quedado en la memoria desreferenciada, sin ninguna variable que la esté apuntando o la esté mirando? Python se dice que libera la memoria, simplemente a los bytes asignados a esa cadena, los libera y los marca como libres para que de ahí en adelante el programa pueda volver a utilizarlos para otras variables y otros datos. En definitiva, se puede hacer que una cadena cambie de valor, pero técnicamente lo que está ocurriendo no es que cambió un casillero individual por otro, sino que toda una cadena fue liberada de la memoria y una cadena nueva fue colocada en su lugar. Es como si a un auto se le rompe algo y en lugar de cambiar la pieza que se rompió, nos dicen que tenemos que cambiar el motor entero. Cambiar una pieza por otra equivaldría a cambiar el valor de un casillero individual por otro valor. Y lo que aquí estamos haciendo en esta gráfica es cambiar directamente el motor completo. Cosa que resuelve el problema, pero, como verán, implica un uso de recursos más caro que simplemente cambiar un simple valor dentro de dos casilleros. Un detalle curioso y sencillo que tiene que ver con cadenas de caracteres muestra que en Python podemos utilizar el operador más para unir o concatenar dos cadenas. Si nosotros queremos sumar dos números, 2 más 4, escribimos 2, signo más 4 y suma los números y me da un número como resultado. Pero en Python también se puede utilizar el operador más para unir dos cadenas y obtener una cadena unida como resultado. Supongamos que la variable nombre vale la cadena Guido y la variable apellido vale la cadena Van Rossum. Si asignamos en la variable completo el valor nombre más espacio en blanco más apellido, ahí decimos que el operador más se está utilizando para concatenar cadenas. El valor de la cadena nombre
se encadena con el blanco y si a su vez eso se encadena con el apellido. Cuando después le digo muéstreme lo que vale esto, me va a mostrar algo como Guido van Rossum, todo junto, ¿sí? Como efecto del operador más que acabamos de aplicar. Y el operador asterisco puede utilizarse en Python para repetir la aparición de una cadena concatenando el resultado. Fíjense que algo como nombre igual Guido y luego asignando en la variable replicado el valor de nombre por 4 provoca que la variable replicado termine variando la secuencia Guido, 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 que es lo que mostraría este ejemplo como efecto de ese print. Si una cadena se multiplica por un número, el resultado es que lo que sea que valga esa cadena se crea o se copia tantas veces como indique ese número, se concatena todo y el resultado se guarda en la variable que se indicó del lado izquierdo. Esto podemos verlo haciendo algunas pruebas en PyCharm. Por lo pronto, las pruebas típicas de hola _n mundo, para ver qué pasa con ese ejemplo y que efectivamente vean que hola y mundo salen separadas, o la misma secuencia con _t y ejecutando otra vez provoca que el _n deja un renglón y el _t deja un tabulado al costado. Y si luego tenemos algo como nombre igual Luis y apellido igual Gómez, cuando acá queremos mostrar algo como, o bueno, podemos guardar en la variable completo el valor nombre más apellido para luego mostrar cuánto vale completo. Bueno, podemos ver que el resultado de esto es efectivamente Luis Gómez. Como Luis y Gómez quedaron pegadas porque yo en ningún lado le dije que ponga un blanco, bueno, en este caso se puede recurrir al truco de poner en el medio un blanco, como estoy haciendo allí, para que además del nombre y el apellido fuerce la aparición de un blanco. Y si eso lo ejecutamos, me queda Luis Gómez como resultado de la unión. Y finalmente, algo como, por ejemplo, quiero guardar en R la palabra hola con un blanco al final y eso multiplicado por 5. Si ahora le decimos muéstrame cuánto vale R, el resultado va a ser algo como hola, 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 hola 5 veces porque este por provocó el efecto de multiplicar la cadena tantas veces como se indicó.